están viendo por redes sociales, mi amigo el señor Pablo Mazzaroli, que viene con su micro de sociología para entender. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Andamos, Fabio? ¿Todo Bien, bien. Lindo día, dijo, lindo día para hacer un asado. Se Lindo decía día, es verdad. la propaganda. Ha salido el solcito y te está dando en la espalda. Se ve un ángel ahí, pero no es un ángel, es Pablo Mazzaroli. Ya me voy a cortar Sí. el pelo. No, por Dios, pero ¿cómo? No, pero que va a ser Sansón. Le va a pasar la esa. Y es un tema. Necesitaríamos una dosis de vitamina. Qué grande, Pablo. Vitamina D. ¿viste? Ajá, vitamina D. Bueno, vitamina D estás tomando ahora porque estás sentado de espalda al sol. Sí. Hoy sí. Señor. Salió el sol. Salió el sol. Siempre después de la tormenta sale el sol y siempre que llovió paró, decía Olmedo. ¿Salió el sol? Como diría un amigo. Y la respuesta sería ponele. Ajá, por Ponele. eso la pregunta es, Ponele. un sociólogo, ¿salió el sol? ¿Está saliendo el sol o todavía vemos cumbres borrascosas, se llamaba una película vieja, o tinieblas en el horizonte? ¿Cómo lo ves vos? Más que cumbres borrascosas sería una tormenta que nunca pasa. O la tormenta perfecta, ¿no? Claro. Claro, depende para quién. O sea, uno lo ve como tormenta, pero desde otro lugar lo están viendo como una fiesta. Sí. Son pocos los que viven la fiesta y son muchos los que viven la tormenta. Que por ahí es lo que estábamos charlando un poco antes de entrar al aire, ¿viste? Si esto sigue así, con la misma tendencia de inacción política y con este modelo económico que solamente es para los más grandes, ¿no? Entrémosle también, que no vamos a entrarle hoy, lo vamos a dejar para otra columna para profundizar todo lo que trabajaste vos la semana pasada sobre el tema de inteligencia artificial. Claro. Y las nuevas formas de dominación que se imponen a través del régimen de la información, que es como se está dando a llamar el nuevo régimen disciplinario, que sería a partir de la información y de los datos. Yo creo que la tormenta no ve un panorama, y la gente creo que está viendo lo mismo que vemos nosotros. Lo que vos me comentabas que ves en términos personales es lo mismo que a mí me pasa en términos personales, y ni que hablar lo que le está pasando a la mayoría de la gente que vive en grandes conglomerados, que no tienen las posibilidades que por ahí tenemos nosotros, claro, en pequeñas comunidades, ¿no? Para sobrevivir. Sí. Hoy estamos hablando que estamos al límite de la supervivencia. Nosotros por ahora tenemos suerte. Bueno, yo soy jubilado y si sacan la ley, esto que charlábamos hace un ratito, esta es la reforma previsional. Si los recursos salen de los laburantes y los recursos salen de los jubilados, y estamos en el horno, diría un amigo, ya que estamos con las frases, claro, más coloquiales, más populares, y estamos en el horno. Pero desde el punto de vista sociológico quería preguntarte, porque yo cada vez que hablo con un profesional, como por ahí lo hacemos desde la economía con el profe Laferrier, con vos desde lo sociológico, para entender, ¿no? ¿Cuál sería la lógica? Porque en todo caso vos, no quiero entrar en el número económico porque no es tu área, pero digamos, sí hay, yendo a ese lugar, sí hay un problema con la caja de jubilaciones. Pero ¿cuál sería la lógica de que yo, por un periodo no menos de 30 a 50 años, le meta la mano al bolsillo, porque eso es lo que va a pasar con la nueva ley, a un montón de jubilados que ya existen y que se van a jubilar y que en algún momento obviamente no van a estar sobre este sol, bajo la luz de este sol, pero que van a terminar sus últimos días pagando el sacrificio que van a disfrutar otros a futuro? No sé si se entiende la pregunta. A ver, digamos, el gobierno lo quiero desde la sociología, el gobierno te dice a vos, esto hay que hacerlo porque no hay, el gobierno te dice, esto es lo que hay y esto es lo que tengo para hacer. En el esto es lo que hay estamos todos de acuerdo. En lo que esto es lo que hay para hacer, para solucionar esto que tenemos, es donde no estamos de acuerdo. Y desde el punto de vista sociológico, y vos que sos jubilado y sociólogo, vos mismo lo acabas de decir, la ley a mí me va a perjudicar por los enganches, por los aumentos, porque ya no vamos a cobrar el 82, vamos a cobrar... Lo mismo le va a suceder al jubilado que se está por jubilar. Desde el punto de vista sociológico, digo, cuando el gobernador y todos sus, iba a decir secuaces, pero digamos todos los que apoyan al gobernador en este proyecto, dentro de lo cual está
el senador local, Rafael Cabaña. La cohorte de obsecuentes. Exacto. Bueno, dale. Sí. Desde el punto de vista sociológico, ¿no evalúan el impacto de la medida futuro en vos, en mí, que yo me tengo que jubilar, en el que está al lado? Yo creo que lo evalúan, lo que pasa que volvemos... Pero se entiende, vamos a equilibrar, va a dar todo cero, todo re lindo, pero mientras tanto el costo de quienes van a perder, de quien no se va a poder comprar, que capaz que vos, no sé, por decirte, quizás no te suceda, pero capaz que ya no te vas a poder comprar el Enalapril para la presión más seguido, vas a tomar en vez de uno todos los días, 1 día y medio, y te la vas a jugar a una ACV de vez en cuando, siendo, digamos, muy a lo extremo. O yo que tengo 21 años adentro de la caja de jubilación y mis aportes van a volar y van a quedar en el éter y andás a ver y yo me voy a morir haciendo esto, corriendo la coneja. Eso socialmente, ¿las autoridades no lo piensan, Pablo? Yo creo que no. O si lo piensan desde la vereda de enfrente. Ellos no van a tener ese problema. No, claro. Pero como ellos no van a tener ese problema, bueno, después si el problema lo tiene la mayoría, y con esto de dilatar la idea de que no es para ahora, no va a tocar derechos adquiridos, que también es toda una falacia, porque a mí ya me están descontando un 3% que no me tienen que descontar. En teoría lo quieren subir al 19% y no sabemos si entramos o no entramos. Lo que quiere decir que el 82% móvil murió. Ya murió en tiempo presente, y en tiempo futuro estamos hablando que están proyectando que el vez del 82, con toda esta reforma y con todo lo que quieren implementar, y vamos a llegar a un 60, un 62%, con esta idea de ver cómo compatibilizan el régimen jubilatorio de la provincia de Entre Ríos con lo que pasa en todo el país. Si fuese así, que es el argumento que están sosteniendo ellos, y yo creo que no es que no lo ven, yo creo que es mucho más grave, yo creo que lo ven, y hay una decisión política de apretar el acelerador, ir a fondo. Nadie duda de que hay problemas en la caja jubilatoria. Ahora, pero si entramos a sumar lo que le debe Nación a la provincia, que no lo están reclamando, después levantan la mano igual. 160.000 millones. Claro, lo tenemos a Darío Schneider votándole todas las leyes a Milei, y el radicalismo no se corre. Entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿qué quedó del radicalismo? O sea, el peronismo, bueno, está en oposición y obviamente va a jugar todo lo que pueda. Igualmente yo supongo que si se hace esta reforma no van a dar marcha atrás, porque el trabajo sucio ya le está haciendo Frigerio. Ahora, el tema de dónde se pueden conseguir fondos como para equilibrar la caja, bueno, hay propuestas, porque el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales lleva propuestas, los gremios sacando a UPCN, hablando de obsecuentes, y obsecuentes por doble partida, ¿no? Porque aparte desde el justicialismo estás bancando, o de una determinada identidad peronista estás bancando un ajuste que es un ajuste que viene dictaminado desde el Fondo Monetario Internacional. Desde el fondo están pidiendo que a nivel nacional se ajuste la edad jubilatoria, se ajusten las jubilaciones. Bueno, lo mismo se está replicando en la provincia. Entonces yo creo que es una cuestión político-ideológica, y el problema que tenemos es que del otro lado, y volvemos a lo que por ahí veníamos charlando en otras columnas, o lo que vienen ustedes charlando en las opiniones que van dando en el noticiero todos los días, yo creo que hay que empezar a discutir qué es lo nuevo que hay que empezar a ir formando. Si nos quedamos en la cuestión electoral, va a ser más de lo mismo, lo que decíamos hace un ratito fuera del micrófono. O sea, hoy estamos jugados varios al 2027. Si es más de lo mismo, son 4 años más. Claro. 4 años más de tormenta, yo creo que no queda nada. No queda nada, porque los que veríamos más o menos bien zafándola, yo hoy no necesito el programa de remediar, ¿entendés? Porque lo puedo comprar, pero hay gente que no lo puede comprar. La mayoría tienen una jubilación mínima, ni siquiera acceden, tienen que optar entre el remedio o la comida. Bueno, en Entre Ríos hasta ahora, no digamos que venimos zafando, porque no venimos zafando, la mayoría de los jubilados cobran la mínima, ya no zafan. Entonces yo creo que esto lo ven, y hay una decisión política que es seguir avanzando contra aquellos derechos que costó décadas y esfuerzo que los sectores populares o los trabajadores
puedan disfrutar, que hoy los están dinamitando. Vos sabés que dijiste algo, me parece importante, que me quedó resonando y que tenés razón, y que porque siempre las columnas tuyas van dejando mensajes entre líneas. Al 2027, algunos llegaremos, otros hoy ya no llegan. Hay gente que hoy ya no llega, que ya no llega al 2027. Capaz que algunos llegamos arañando y otros llegan más holgados. Ahora el 31 sí, hay mucha gente que no va a llegar si esto sigue así. Porque es importante lo que decís. Porque no es una crisis, lo hablábamos, no es... Tenemos la percepción, o al menos de mi parte, que no es algo que ahora vienen las buenas noticias. O sea, yo lo que veo, y no sé si te pasa a vos, es de que se acrecienta continuamente la pérdida de poder adquisitivo y de derechos. Sí. Todos estamos esperando, ya está, ya pasó, ahora empiezan las buenas noticias. Eso pasó. No sucede y no va a suceder. Eso es lo peor. Entonces, teniendo en cuenta que al 2027 esto no va a cambiar, te tomo la palabra, algunos llegan holgados, otros llegamos arañando y otros hoy ya no están llegando. O sea que al 2031 ya no hay tiempo. Vos lo dijiste, no hay tiempo. Es cierto. Pero lo que me llama la atención... No sé, sucedió el año pasado, todavía hay una alta adhesión desde el punto de vista sociológico. Como una persona, vos sos sociólogo, tenés una ideología, pero también sos jubilado. Y vos me podés contar que a vos la reforma previsional te perjudica fuera de la sociología y fuera de la ideología, porque sos jubilado. Sí, sí. Bien, bien. ¿Y por qué hay gente todavía, me parece a mí, no sé vos, que desde el punto de vista sociológico sigue diciendo, para estar mejor tengo que estar peor? ¿Por qué prende sociológicamente este verso de, si queremos estar bien, tenemos que estar lo peor posible, porque después de eso de estar peor posible, vamos a estar bien? ¿Se entiende lo que te digo? Sí, te meten en la cabeza que vos tenés que estar mal para estar bien. Bueno, sería como la teoría del derrame llevado a la vida cotidiana. O sea, históricamente nos vendieron la idea de que primero tiene que haber crecimiento económico para que después del crecimiento económico se derrame. Y eso llevaría a que desde el punto de vista de lo social estemos mejor, y eso mejoraría también el sistema político porque habría menos desigualdades. Bueno, lo de la teoría del derrame, desde que yo nací y mucho antes de que yo haya nacido, porque esto arranca en los 50 con la teoría del derrame del desarrollismo, nunca ocurrió. O sea, hay crecimiento económico y el derrame nunca vino. No hay crecimiento económico y en realidad los que siempre terminan pagando no son los que más tienen, sino que son los que menos tienen. Claro. Bueno, sería la misma lógica llevada al ámbito más micro, ¿no? Más de lo... Bueno, tenés que sufrir. Lo que pasa es que la gente tiene un límite también. O sea, en el programa este que charlamos lo que era los pobres de derecha, ¿por qué los pobres votan a la derecha? En realidad sería la pregunta acá en Argentina, que creo que es lo que puede llegar a definir o mover el amperímetro, es la famosa clase media, ¿no? Porque claro, acá en vez de trabajarlo como hacía de Sousa, que analiza en Brasil por qué los pobres votan a la derecha, bueno, acá la pregunta que nos tendríamos que hacer es por qué la clase media históricamente siempre votó a la derecha, cuando en realidad siempre se vio beneficio de los gobiernos populistas. Sí. O del Estado benefactor. O sea, los mejores periodos de movilidad social ascendente, y puede aparecer, van a decir, no, pero no es así, pero bueno, vayamos a los datos objetivos, se dieron bajo gobiernos peronistas, sacando el gobierno de Menem, que es el que profundiza el modelo neoliberal que arranca con el golpe cívico-militar en el 76. Ahora, yo creo que la clase media también tiene un límite, ¿entendés? O sea, esto de el odio, la rabia, que lo describía magistralmente Jauretche en el medio pelo de la sociedad argentina. Ya en el 66 Jauretche veía que uno de los problemas que teníamos, mirá qué paradójico, ¿no? Sí. Decir que sos clase media y verlo en términos sociológicos como un problema. Porque en otras sociedades donde no hay clase media no tenemos el problema de la clase media, que siempre juega después a fondo con la derecha, y es la que peor le está pasando,
porque el que es pobre, el que viene de décadas de pobreza estructural, ese tipo se la sigue manejando como se la manejó desde hace 10, 20 años. O sea, hay sectores que nunca tuvieron un trabajo estable, hay gente que nunca tuvo un empleo asalariado. Bueno, esa gente se la sigue rebuscando, si bien hoy no hay planes sociales, dicen que no, pero hay más planes sociales se triplicó de los que había. Sí. Obviamente el monto irrisorio, que Por le den supuesto. 80.000 pesos por mes a una persona para que vea qué es lo que puede hacer, o la asignación universal por hijo, es una miseria. Pero bueno, esos sectores aprendieron lo que son las estrategias de supervivencia. Los que no aprendieron lo que son las estrategias de supervivencia es la clase media empobrecida, que en realidad yo creo que no va a pasar mucho tiempo para que les terminen cayendo las fichas, para hacer como un capítulo más de esto que veríamos charlando por ahí en otras columnas. Yo creo que en algún momento les terminan cayendo las fichas. Bueno, ¿Qué es lo que termina pasando, no? Sí. O sea, es como una cuestión cíclica. Hablamos del 2003 hasta el 2011, 2015, que le fue bien a la clase media. O sea, le fue bien al campo. O sea, por más que el campo se oponía a la política del kirchnerismo, es cuando mejor la pasaron. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, hay una cuestión de moralidad que ahí jugaría, que no es tanto lo económico, que es lo que plantea Sousa. Ahí está. O sea, que es un problema moral, es una cuestión de falta de identidad, no ver hacia arriba, ver hacia el del costado como si fuera el enemigo, más que un semejante. Pero yo creo que eso tiene un límite. Vuelvo a esto, o sea, la estrategia de supervivencia de los sectores medios no está afilada. Bueno, no déjamelo está... llevártelo a la realidad porque me interesa mucho, entraste en un tema excelente. ¿Cuáles son los límites? Porque yo te hablo, digamos como que si fuese el oyente y vos me lo explicás sociológicamente. Porque este gobierno tiene todavía una banca, o tenía una banca de esa clase media. Y percibo que la banca está sobre la moralidad o sobre la incorrupción. Porque vos tenés un montón de gente que te dice, bueno, a mí no me importa estar mal, yo lo que no quiero son corruptos. Claro. Porque identifican, digamos, a los gobiernos populistas y los gobiernos no de Néstor Kirchner, o sí, pero más de Cristina Kirchner como gobiernos corruptos. Entonces yo veo, para vos que sos sociólogo, que el punto de quiebre es la corrupción. Ni siquiera es el bolsillo. Hay gente que no le importa que no le alcance, que no le importa si come una sola vez. Ellos te dicen, a mí no me interesa mientras no haya gobiernos corruptos. ¿Y ahora? Yo creo que se corrió. ¿Y ahora? Para mí... ¿Ahora cuál es el ver? Porque no, digamos, porque yo te digo a vos, pero escuchame una cosa, pero fíjate, no te alcanza. No te podés dar el gusto de comer un asadito. Andás con la misma ropa hace 2 años. No me importa, te dicen. Yo, mientras no haya un gobierno corrupto, a mí no me importa cómo yo la pase. O sea que yo percibo, y en esto quiero tu punto de vista sociológico, que pegó mucho el tema de la corrupción, que es lo que dice Jesse Sousa, que tiene que ver más con lo moral, ¿sí? Que con una cuestión cultural más que económica. Exactamente. Pero ¿y ahora? Yo creo que hay un corrimiento. ¿Vos lo ves a eso? Yo creo que sí. Sí, porque ya el tema de la corrupción, lamentándolo mucho para este gobierno, se terminó corriendo del kirchnerismo hacia adentro del gobierno. O sea, ya... ¿Es lo mismo? Si lo votaron porque no eran lo mismo. Yo no sé. No, bueno, pero desde el punto de vista de esa gente, digo. No voy a decir que es peor, porque es el lumpenaje que llega al gobierno, que es el caso de Adorni, ¿no? Un lumpen que llega al gobierno, igual que Milei. O sea, llegan al gobierno y lo primero que están viendo que pueden hacer es ver cómo la acumulan en poco tiempo, ¿no? O sea, creo que también lo charlamos, o estaba en el tema este del colombiano que hablaba del tema de la corrupción y en la letra, ¿no? Que decía, si robo lento no hay problema, ahora el problema es cuando robo rápido y en forma tan descarada. Adorni. Claro, porque en realidad el mileísmo asume con esto de no más corrupción, no más, y ahora vemos corrupción por todos lados. El caso Libra, que la gente no le dio mucha bola porque posiblemente como yo no entiendo lo que son las criptomonedas y todas estas cuestiones, hasta el famoso 3% de Karina,
hasta, bueno, los subsiguientes capítulos que vemos todos los días, ahora con los colchones y las sábanas, 8 millones. el nuevo capítulo de Adorni, que nos sigue teniendo entretenido en eso, pero ya la corrupción es como que atravesó todo. Y ya atravesó todo, entonces ya me quedé pero mirá, sin arquetipos, sin modelos ejemplares, digo, porque no tenemos modelos ejemplares a seguir desde el lado de los sectores populares. Lo teníamos a Maradona como un arquetipo y hasta políticamente yo me podría sentir identificado con lo que era el Diego. Con lo que era el Diego. Ahora, nos faltan arquetipos, modelos ejemplares a seguir, ¿sí? Que tengan ese plus de significado que nos permita pensar en términos positivos en tiempo futuro. Claro. Fíjate que el análisis que estamos haciendo nosotros, que es el mismo análisis que hace la gente en su casa, es que si yo ahora le pregunto a la gente cómo te ves el año que viene, o cómo te ves dentro de 5 años, o de 2 años, o de 4 años, la mayoría de la gente, lo más seguro es que me diga, hoy sí, que me diga, voy a estar peor de lo que estoy ahora. Que no es lo que pasaba hace 2 años. No. Hace 2 años había esperanza. Había una expectativa vinculada con la esperanza, porque te vendían esto de la teoría del derrame. Primero tenemos que crecer económicamente, va a venir el crecimiento económico, y el crecimiento económico no llegó nunca. En otros periodos hubo crecimiento económico y tampoco hubo teoría del derrame, porque el Estado se dedicó más a ser un estado subsidiario que un estado de bienestar. En el estado de bienestar, que era iba de la mano con el modelo fordista keynesianista, con el peronismo, etcétera, etcétera, como lo querramos llamar, bueno, ahí el estado de bienestar había un derrame, había una redistribución del ingreso. Ahora, a partir de los 90 en adelante, el Estado se corre de ser ese estado de bienestar y se termina transformando en un estado subsidiario, ¿no? Subsidiamos a los grandes grupos económicos y en paralelo subsidiamos a los que se quedaron afuera. Yo creo que hoy la gente, y yo creo que el límite se está dando porque empieza a haber un corrimiento entre lo que vos escuchás de la gente, que antes el primer problema que aparecía en las encuestas era la corrupción. Hoy ya no aparece más la corrupción como el primer problema. Pero esperá, porque hay una cronología, me parece. Yo represento, en este caso, la voz de la gente, me tomo esa atribución, y voz de la sociología. Y desde el punto de vista de lo que podría decirte la calle es, bueno, mirá, el año pasado había un riesgo Cuca, había elecciones, había un montón de frutillas para adornar el fracaso del gobierno. Ahora, este año no hay nada. No hay nada. Los tiros a los pies se los pegaron ellos. Pero sí, y en esto de la sociología y lo que hablábamos recién y vos explicabas magistralmente, ¿cómo puede ser que ya no hay nada para proyectar y sin embargo haya gente todavía que siga prendiéndose de esa ramita de va a cambiar, que son los menos? Pero ahundo en esto. Y hay un discurso que me gustaría que me lo explicaras desde el punto de vista sociológico, capaz que es más político, pero sociológico, que es, vamos a despegarlo al presidente. El presidente no tiene nada que ver. Adorni le engañó, el Andis lo engañaron, los Kovalevsky lo engañaron, la gente de Libra, el Yankee, lo engañó. Y el impoluto, la última ramita que me queda de moralidad a futuro es Javier Milei. ¿Eso tiene una explicación sociológica? ¿Eso te tiré? No, yo creo que no. ¿O es el último argumento que queda para esto? Yo creo que una falacia, y ya ni siquiera sirve como argumento. Hasta los mismos grupos económicos le están soltando la mano. Porque esos son los tiburones, son los que primero huelen sangre. El modelo no le cierra a nadie. Por eso ahora vuelve a aparecer Macri en escena, y por eso ahora en el Senado, que re loco, impulsa el PRO la destitución de Adorni. Claro, bueno, pero porque tienen ficha limpia, ellos se identifican. Bueno, pero algo está pasando. Claro. O sea, ya hay un corrimiento, ¿entendés? Porque tampoco tontos no son. No se van a suicidar quedándose pegado con Adorni y con Milei, porque ya vuelvo a esto de que los grupos ya también le soltaron la mano. Porque los que se vieron beneficiados es solamente el capital financiero, ahora todo lo que es producción, todo lo que Milei se los puso en la vereda enfrente.
Él mismo los puso en la vereda de enfrente. Sí. No me acuerdo Lo hizo cómo con es Roca. que llamaba a Techín. Sí. Sí, Cañito, le decía doctor algo no sé así. Sí, sí. cuánto, Chatarrín. Chatarrín, El exactamente. famoso Ajá. Chatarrín. Uh-huh. Bueno, es un tipo que vino a hacer lo que dijo que venía a hacer, es la no política, la inacción. Ahora, lo preocupante es que qué es lo que está pasando también del otro lado. O sea, hoy lo único que estamos discutiendo son candidaturas. Uh-huh. Ayer te escuchaba vos en el programa, la interna que hay en el peronismo, Uh-huh. Uh-huh. el desastre la otra interna que hay en el radicalismo, acá en Nogoyá, por dar un ejemplo, Que porque esto por se ahora te digo, replica. tengo para meterte entre paréntesis y por ahora es más sangrienta la del radicalismo atípica que la del Yo creo peronismo. que no se Nunca se puede vio esto. entender, Sí. claro, no se puede explicar Uh-huh. en términos sociológicos, Está más porque creo que peronizada la interna radical que la peronista. sí, yo creo que escapa a todo análisis político Sí, sí, también. sí, sí. O sea, ya llegamos a, que creo que es el problema y es lo que veníamos charlando en otras columnas, hay un problema de formación, esto de que el sistema ya se maneja sin líderes, que no necesita líderes formados, Claro. ¿no? Gobernantes que sean cuadros políticos, formados teóricamente, en la práctica también, que tengan territorio, que tengan... Eso se perdió Sí. y lo estamos viendo, se va a seguir perdiendo. Entonces lo único que queda, que por ahí lo charlamos afuera, suponemos que armamos una agrupación política, pues nos juntamos a comer un asado. Claro. El que militó toda la vida y el que vivió una cultura política distinta, se da cuenta que eso, la verdad, a mí me resulta, es tragicómico, ¿no? Porque me parece un chiste, pero al mismo tiempo lo veo como una tragedia. Porque digo, si este es el nivel que tenemos de entre comillas, cuadros políticos, que para mí no son cuadros políticos, no estar en política no quiere decir que vos seas un cuadro político. El cuadro político es un tipo que ve táctica, que ve estrategia, Está formado. que la ve a mediano, claro, que la ve a corto, a mediano y a largo plazo, y construye en torno a eso. Pero hoy discutimos personas. Está bien. O sea, es si va... Pero me gusta donde abriste también, porque me parece que también tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo. Yo recuerdo de chico el respeto a los dirigentes. Hoy cualquiera se para de manos, hoy cualquiera debate cualquier cosa, hoy la palabra está desvirtuada y yo creo que es parte de los límites que ha corrido la derecha de empoderar a cualquiera. El empoderamiento de cualquiera y del que menos piense, que menos sepa, del que menos preparación tenga, es peligroso porque también no solamente empodera a la derecha, lo que la derecha necesita, sino que también empodera a la compañerada y a la izquierda también. O sea, no hay que subirse a ese pony del empoderamiento que propone, a mí me parece, la derecha en ese caso. No, es el gobierno de los peores. Creo que es la columna que le mandé a Maldonado el fin de semana anterior, ¿no? El gobierno de los peores, la sociedad del espectáculo, esta no necesidad de líderes fuertes, líderes formados. Ya el sistema funciona sin liderazgos, ¿no? Y lo ves en la vida cotidiana. Es gente que no está formada. Y esta idea de que demuestro que soy mejor gobernante si me cierran los números, como que la política es la economía la que determina la política, y no como históricamente fue, que la economía es política, es la política la que tiene que determinar los rumbos de lo que es lo económico, y no lo único posible, lo que me dicen. Pero la política le tiene que solucionar la vida a la gente, no cerrar los números. Pero tiene que tener, la política tiene que tener sensibilidad. Por eso, el centro de la escena. Por eso no es todo número frío. Bueno, pero la política hoy dejó de ser el centro de la escena. Hoy el gobernante me dice, no, yo vengo a bajar el gasto público. Ahora, ¿y quién te pidió? ¿Quién te dijo que el Estado, y yo creo que esa es otra de las narrativas que caló fuerte y que fue internalizada por sentido común, esto de tomar el Estado como si fuera una empresa, ¿no? El Estado empresario, el Estado da déficit, el Estado... En realidad la función del Estado no es maximizar la ganancia, nunca, ni lograr el déficit cero. Nunca lo fue, lo empieza a hacer a partir de esta oleada neoliberal que arranca en los 70, que empiezan con esta idea
de que la lógica empresarial, la lógica del capital, del subsistema de economía de capital, termina atravesando la lógica del subsistema de economía pública. Ahora, si los trenes daban pérdida y en ningún lugar del mundo dan ganancia, si los aviones... Pero aparte Estados Unidos tiene déficit fiscal, si fuese el caso. Bueno, el tema es que está cumpliendo la finalidad del Estado, claro, vuelvo a esto, no es maximizar la ganancia. No. El Estado no es una empresa. Ahora, naturalizamos la idea de que el Estado es una empresa, entonces muestro, no quiero nombrar a ningún intendente cercano, como que estoy haciendo una buena gestión porque me cierran los números. Bueno, la gente preguntará, hay veces que no te cierran los números, pero si lo veo desde el punto de vista... Pero esto es muy sencillo, vamos a llevarlo, si vos querés, al ejemplo a una... Si yo tengo mi hijo que tiene 4 años, no tengo un hijo de 4, pero lo estoy... Si yo tengo mi hijo que tiene 4 años y me dice, pa, no me llené, me serví un segundo plato, y yo le digo, no, no puedo pedir fiado a la despensa de la esquina porque no me dan los números, no me cierra el déficit fiscal. ¿A mi hijo de 4 años le estoy negando un plato de comida? ¿Cuál es mi función de padre? ¿Cuál es mi función de Estado? Si solamente voy a pensar que me cierren los números. Estado, por más que el anarcocapitalismo me diga que hay que destruir el Estado tal cual lo conocemos, el Estado-Nación, la República Argentina, Uruguay, Brasil, etcétera, etcétera, ¿cuándo surgen? Con irrupción del capitalismo. Claro. O sea, hoy estamos hablando de, que lo podríamos charlar en otra columna, que creo que es un eje que hay que discutir en relación a la democracia y a la forma de gobierno, cómo se va modificando en la medida que se modifica el modelo de acumulación o el modo de producción dominante. Pero el Estado surge con el capitalismo. Digo, sí. La República surge con la consolidación y expansión del modo de producción capitalista. Sí. Lo que quiere decir que el Estado es funcional, fue funcional históricamente, y me quieren hacer creer ahora que no, a la reproducción simple y ampliada del capital. El capital necesita del Estado. Claro. Digo, en el modo de producción feudal vos lo tenías al rey. El rey, que ahora se está hablando de un nuevo feudalismo, pero vinculado con el tema de las tecnologías de la información y la comunicación. Son los dueños del mundo. Bueno, aparentemente se está dando un vuelco. Pero bueno, hasta que todavía no esté el vuelco ahí en concreto y lo veamos, más allá del experimento que quieren hacer con Palantir y todo lo demás, el Estado cumplía una función, o sea, que era regular, digo, para que haya capital necesito laburantes. Claro. Sin laburantes no hay plusvalía, y si no hay plusvalía que sea apropiada por el dueño de los medios de producción, no hay capital. El capital no es el dinero. Creemos que es la plata. El dinero cumple una función social. En todo caso. Sí. El dinero sería una mercancía que se separa del intercambio de mercancía y se convierte equivalente general de todas las mercancías. Claro, por eso el concepto de salario. Primero fue la sal, hasta que inventan el papel moneda. Ahora agarra un pedazo de papel y un pedazo de papel. Digo, que media una relación de intercambio. Entonces el dinero cumple una función social, que es el intercambio. Ahora el capital es una relación social. Para que haya capital tiene que haber trabajadores asalariados. El día que no haya más, que es lo que se está previendo, trabajo asalariado y las máquinas terminan haciendo todo, ya no vamos a estar en presencia del modo de producción capitalista. Estaríamos en presencia de un nuevo modo de producción que viene a sustituir, a superar, no sé para si bien supera, o para mal, claro, el modo de producción capitalista. Yo creo que sí, estamos en una etapa de transición y hay una dicotomía, o se sigue avanzando en este sentido y no sabemos dónde terminamos, que es lo que por ahí estamos tratando de ir discutiendo o ir metiendo los temas a partir de lo que laburás vos en tu programa todos los días. Concientizar que que está pasando esto mientras no lo vemos también. Pensémosla, no dar más trabajo, no dar más pleno empleo, qué hacemos con todos los que quedan afuera, qué pasa con el Estado, que es lo que estamos discutiendo ahora, cuál es la función del Estado, para qué está la política, si lo que define la economía, pongamos administradores de empresa al frente de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales, que es lo que está pasando, y si no cierran los números, no, lo demás no me interesa. O sea, no tengo la empatía de decir la gente le está pasando mal
y algo tenemos que hacer, busquemos otra alternativa. Y porque vas detrás del Bill Metal ahí solamente, en definitiva, ¿no? Porque vos lo acabás de decir, el capitalismo, en realidad el capital es una relación social. Es una relación social, es producto de una relación social. Exactamente. Ahora, si vos solamente vas detrás del dinero, representado como en el salario, y no te importan las otras variables, Si no no te hay- importan los trabajadores, no te Y importa si no nada. hay alguien que regule Claro, el Estado, obvio. que le ponga un freno a la vorágine, eso ya lo planteaban los clásicos, la teoría política. O sea, el Estado está para regular la relación entre el capital y el trabajo. Claro. Vamos bien. Los socialistas dirían, el Estado tiene que estar en función a los intereses de los laburantes, Claro. y viene el anarcocapitalismo y me dice, no, el Estado hay que destruirlo y hay que dejar. Obviamente la correlación de fuerza es netamente favorable a los que están del lado del capital, que es lo que estamos viviendo ahora. O sea, vamos por todo, no nos importa cuáles son las consecuencias o los resultados en términos sociales, en términos naturales también, ¿no? O sea, vos tenés la columna de medio ambiente, que sería el ambiente entero, esta idea de ver al medio ambiente como un recurso natural o ver, es terrible, ver en las oficinas de las grandes empresas, en la oficina de recursos humanos, como que el hombre es un recurso y la naturaleza es un recurso. Somos seres biológicos, Claro. respiramos, somos seres naturales. O sea, no puedo ver a la naturaleza como algo externo, como un recurso. Yo me tengo que ver como formando parte de la naturaleza. Bueno, con la idea de maximizar la ganancia, no importa a qué costo natural y social, es lo que estamos viviendo. Todo es un recurso. Y si no hay un Estado que regule, que le ponga freno a la vorágine del capital, no queda nada. Claro. Los tipos están viendo cómo hacen para viajar a otro planeta, y que sean los que más tienen, los que vivan en un planeta que no esté destruido como lo están destruyendo. Es el Mientras hay gente que se muere de hambre. Es el primer modo de producción que se termina suicidando. O sea, la sociedad deja de existir y la naturaleza deja de existir tal cual la concebimos. Bueno, pero hay una, no sé por qué, si esto es evolutivo o involutivo, también puede ser la palabra, o son ciclos, no sé, vos explícamelo desde el punto de vista sociológico. Hay una migración hacia la derecha, por lo menos de parte de América Latina. No sé si del mundo, pero por lo menos en este último tiempo, esta última década, estos últimos 10 años, de a poquito casi van migrando casi todos los gobiernos socialistas. No, para mí no son populistas, ni tampoco comunistas, como lo define la derecha, pero los gobiernos que piensan más en lo social. Las sociedades van migrando hacia la derecha neoliberal. La verdad que yo no le encuentro explicación. Lo que pasa es que un embate, acordate que Lula estuvo preso, a Dilma la sacan del puesto, bueno, muere Chávez en condiciones sospechosas también con el tema de los cánceres, ¿no? A Lula también le agarró cáncer. Hay una cuestión de guerra biológica. Se lo chuparon al presidente venezolano, y no es así, se lo chupó la de derecha neoliberal de su propio país. El bloqueo en Cuba y una serie de cuestiones. Pero pará, porque esto pasó hace poco. Vinieron los yanquis con un equipo de militares, tomaron un presidente, lo sacaron de la casa presidencial y se lo llevaron. Sí. Va a decir que sí, que puede haber sido dictador, todo lo que vos quieras, pero era el presidente en ese momento. Vinieron, lo chuparon, y eso nadie está exento hoy en día. Que te caigan en tu casa, te chupen y te lleven. Que hay una oleada hacia la derecha, no hay duda, pero yo creo que así como vino la oleada en los 2000 de gobiernos más de centro izquierda, teníamos Brasil, teníamos Argentina, teníamos Bolivia, Evo, teníamos Ecuador, teníamos Venezuela, bueno, México llegó tarde, ahora México tiene un gobierno más de centro izquierda, y fíjate que las acusaciones sobre los gobiernos de centro izquierda, el modelo o el argumento, la narrativa es copiada. O sea, se instala el problema de la corrupción, se logra instalar socialmente la problemática de la corrupción como si estuviera vinculado con los gobiernos de centro izquierda, y se viene el vuelco hacia la derecha. En Brasil se da el vuelco a la derecha, pero tuvieron su periodo los de la derecha y se vuelve un gobierno,
llamémoslo, ya no lo llamaría el de Lula de centro izquierda, de No, centro, sí, de centro. con algunas cuestiones de centro derecha, si se quiere, pero bueno, hubo un corrimiento. Sí. No es eterno, yo creo que no es eterno. Es Ahora, cíclico, decís vos. yo creo que sí, pero los cambios no vienen porque sí, porque hoy estamos discutiendo si es Axel Kicillof o no el candidato de la oposición que podría oponérsele a este modelo, a la continuidad de este modelo que es de saqueo, ¿no? Y del sálvese quien puede y que no quede nada. Ahora, si llega o no llega, no tengo idea. Pues sería hacer futurología y no está tan claro que la gente de clase media haya llegado a su límite máximo económico que la lleve a hacer ese corrimiento de decidir por cuestiones culturales a decidir por el bolsillo. Pero porque fue muy marcado, me parece, y con esto más o menos, para que vos me cuentes qué te parece. Porque vino Milei e identificó toda la derecha neoliberal, lo déspota, lo mamarracho, lo desequilibrado, a todos los identificó. Ahora, a favor, en contra de esto, del otro lado, todavía no hay una figura que identifique todo lo contrario de lo que es Milei. No, porque hay gente que seguramente, como hablamos, que va a decir, bueno, ya está, ya me convencí. No funciona esto. Milei lo voté porque pensé que no lo iba a hacer y lo hizo y resultó ser un tiro en los pies y listo. ¿Qué voto en el 2027? Y vos mirás la contracara de Milei y no la encontrás del otro lado. No, porque yo creo que si quedamos... Pero porque fue tan jodida la figura de Milei que te va a costar encontrar... Digo, me parece que ese debería ser el mensaje. No vas a encontrar la contracultura de Milei al 100%. Ellos supieron, la derecha supo encontrar la contracultura al socialismo en Milei, ¿no? Pero no vamos a encontrar a alguien puramente perfecto que sería la contracultura de Milei. No. En el medio va a haber hombres de carne y hueso. Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que... ¿Se entiende lo que digo? El tema es quedar engrampado o encorsetado en este juego de la política vinculada solamente con lo electoral o con el sistema de representación, que ya no representan a nadie. La gente descree de lo que son sus supuestos representantes, ¿no? Más el show mediático en el que se transforma el Congreso con estos terraplanistas, hablando de formación. Bueno, ahí veo a nivel nacional lo mismo que puedo ver a nivel local, o sea, gente cada vez menos formada, ocupando cargos que terminan decidiendo cuestiones que definen si a la gente le va mejor, si le va mucho mejor o le va peor. Claro. Y estamos encorsetados en eso. O sea, hoy discutimos personas. Yo hasta ahora no veo proyectos, no veo un solo proyecto, porque la izquierda podría tener el proyecto elaborado hace 50 años y vos digas, se quedaron en el tiempo. Pero bueno, por lo menos mostrame algo. Claro, ¿no? Por supuesto. ¿Qué sé yo? La nacionalización de la banca y el comercio exterior, que sería una consigna de izquierda, pero lo hizo Perón. O sea, desde el peronismo tampoco se están resignificando algunas de las medidas que podríamos volver a tomarlas en el tiempo actual y podrían llevar a que muchos de los problemas que tenemos se empiecen a solucionar desde otro lugar y no ajustando siempre sobre el mismo lugar. O sea, que me digan la nacionalización de la banca es una cuestión de la izquierda extrema y estamos en problemas, porque lo hizo el peronismo. Y la mayoría de los derechos sociales o las mejoras sociales que vienen de la mano del peronismo fueron tomados del cajón de los proyectos de los viejos socialistas, que Perón con habilidad las pone en juego, las pone arriba de la mesa y las pone a funcionar. Ahora, eso tampoco lo veo dentro del peronismo porque ni siquiera estamos discutiendo. Pero ¿sabés por qué? Porque me parece que la derecha le ganó la batalla cultural a este tipo de gobiernos en bajarle el nivel de debate y durmió ahí el socialismo, en todo caso, si lo queremos poner en ese lado. Porque yo vengo, y ante tu mensaje como derecha, vengo y te digo, no, porque ustedes son todos unos chorros, unos corruptos, y vos me decís, qué falta de argumento que tenés y no te metés en ese debate. Y te gané.
porque entró mi discurso, entró la gente y me votaron. Bueno, y ahora no sabés cómo revertir vos este discurso tan chato, tan pacato, tan allá abajo, porque no es la misma esencia. No, porque en la práctica no hay nada distinto que tenga para mostrar. Exacto. O sea, si vamos a terminar definiendo una interna en distintos asados que se van haciendo en distintos lugares, claro, sí. Es más de lo mismo. Pablito Mazzaroli con su columna, ya viene de camino, despacio por favor, porque ya viene una dirigente de la ciudad de Lucas González, que tiene un montón para decir, te acompaño Pablo a que le escuchemos, es la señora Lorena Turkevich, pero siempre es un gusto, no te pierdas, ¿no? Y te escuchamos el domingo, cada 15 días, te escuchamos, tranquilo. ¿Querés venir todos los viernes? ¿Querés venir todos los viernes? Vení, si estás acá en Nogoyá, vamos a tomar unos mates, vamos a desarrollar esta columna. Saludo para la negra. Y te escuchamos el domingo con Ricardo Maldonado. El domingo. Vamos a las rotativas de las 12, que ya estamos un pasadito de tiempo y ya volvemos.